Sí, gracias, señor presidente. Con su venia, señor ministro, gracias por comparecer una vez más, y lo hizo la última vez muy recientemente, ni siquiera un mes desde ese último acto. Usted en esta comparecencia de hoy ha cambiado un poco la forma de presentar las cosas, pero antes de entrar en materia, yo quiero recordarle lo que ha dicho usted, lo que ha dicho sobre la situación de España en general. Antes de ayer, el jefe de la delegación sueca en el Parlamento Europeo, que es miembro del Partido Moderado de aquella nación nórdica integrada en el Grupo Popular Europeo, Tomás Tobé, o Tomás Tobé, no lo sé cómo se pronuncia. Bien, ha dicho que resulta sorprendente que en España el jefe de gobierno siga siéndolo, con miembros de su familia imputados penalmente, con el fiscal general del Estado imputado penalmente, con un tribunal constitucional del que se duda acerca de su independencia en razón de su elección claramente política, con una trama de corrupción sujeta a enjuiciamiento de los tribunales penales protagonizada por un exministro y exsecretario de organización del partido gobernante, por otra trama de corrupción, o por la misma, vaya usted a saber, o de varias más, por otro secretario de organización del partido mencionado que sustituyó al anterior, etcétera. Y se preguntaba cómo es posible que esto suceda. Y decía que en su patria, en Suecia, esto sería impensable, que un primer ministro en estas circunstancias se hubiera dimitido hacía mucho tiempo. Creo que esto se podría decir de cualquier Estado de la Unión Europea. Entonces usted, como es miembro de este gobierno, pues yo me permito preguntarle si tiene alguna reflexión que hacer de carácter general antes de entrar en la materia objeto de esta comparecencia sobre esta situación sorprendente, indeseable y desde luego inadmisible en una democracia, vamos a decir, relativamente sana. Bien, en cuanto a este cambio de enfoque que usted ha hecho hoy, creo, en su intervención, observo que ha hecho una referencia general más sucinta a los fondos y se ha detenido más en eso que llama usted granular, dando un detalle superior de ciertos resultados que usted considera logros, pero yo no por ello puedo eludir mencionar el dato general relativo a los fondos del plan de recuperación, transformación y resiliencia, que siguen siendo unos datos pues insatisfactorios, como ya apuntamos en la última comparecencia suya ante esta comisión con el mismo propósito, y que, en síntesis, para no alargarme sobre esto porque sería reiterar lo dicho, porque no ha habido ninguna lo dicho entonces, porque no ha habido ninguna alteración sustancial, puedo decirle a usted que entre 2021 y 2024 104.000 millones de créditos presupuestarios, de los que únicamente se han realizado pagos por importe de 41.000, lo que representa una ejecución en cuanto al desembolso efectivo de aquellos más de 100.000 millones de un 33,5%, a lo que habría que añadir algo más en este semestre ya transcurrido, que nos sitúa, si no me equivoco, en una cifra algo superior al 34%. Pues no hace falta explicarlo, ya dijo Platón que lo que se puede pesar y medir no debe ser objeto de discusión. Un 34% es un suspenso en una calificación basada en una consideración puramente aritmética. Por lo tanto, no creo que usted pueda manifestar aquí o deba pronunciarse de modo optimista sobre tal cosa, porque no puede serlo, salvo que usted quiera desafiar a la aritmética y a Platón. Bien, en cuanto a lo de las transferencias y los préstamos, que son los dos conceptos, vamos a decir, financieros, económicos, en sentido amplio, de los fondos de este plan. Usted aquí incurre en un problema que yo no sé ya cuántas veces se lo he explicado en esta comisión. Dice, bueno, claro, ahora ya estamos a punto de terminar el capítulo de las transferencias, pero todavía nos queda, me parece, ha dicho, 80.000
millones más o 70.000 millones más en concepto de préstamo. Y dice, bueno, claro, el préstamo es oneroso porque hay que reintegrarlo y además hay que satisfacer en el reintegro capital e intereses. Y la transferencia no lo es. Bueno, esto no es verdad, como usted sabe, entre otras cosas porque cuando se acordaron estos fondos por esas magnitudes, y en España inicialmente fueron 140.000, que luego han pasado a 160.000, pues además se acordó un incremento del máximo de contribución de los Estados miembros a la Unión. ¿Y de dónde cree usted que sale ese incremento? Pues son contribuciones de los presupuestos nacionales. Luego eso de que no es oneroso, pues no. También aquí, no sé, desafía usted a la aritmética y a Platón también y ya no sé a quién. No sé también si Aristóteles, que es acaso el filósofo principal en materia de lógica formal. No es así, no es así. Es oneroso. Oneroso, es decir, lo pagan los Estados miembros mediante este extraño mecanismo en el que los Estados miembros confían en un manager que está en Bruselas, le dan el dinero para que Bruselas gestione lo que es de los Estados miembros y por lo tanto en la gestión pues supone, gracias a Dios, claro, que el manager le da a su administrado lo que es suyo. Ya, colmo sería que se lo quedase, no sabemos para qué, claro. Bien, pero esto, pues no lo sé, yo supongo que usted lo sabe, pero ha hablado como si no lo supiera. Bien, ahora, una referencia general a la situación económica de España, que tampoco ha sido hoy el principal foco de su atención en su intervención. Pues yo le tengo que decir varias cosas que ya le he dicho muchas otras veces, pero que se las voy a repetir. El Gobierno presume insistentemente en que tiene un crecimiento, en fin, o que ha logrado un crecimiento de la economía muy destacable, bien, superior al de la Unión Europea, un 2,8 interanual en el primer trimestre de 2025 frente al 1,6 de la Unión Europea. Bueno, pues muy bien, sí, de acuerdo. Lo que ya le he dicho otras veces, esta diferencia no es tan destacable si tenemos en cuenta cuánto perdió previamente en ejercicios anteriores el PIB español, principalmente en el año 2020. Es decir, que la diferencia es de, si no me equivoco, 1,7 en 6 años. 1,7. Esa es la diferencia. Respecto de lo que España tenía, eludiendo la comparación con los Estados europeos, de modo que, bueno, usted sabrá. Si en 6 años el crecimiento es de 1,7, pues no lo sé. Si usted aquí quiere tirar cohetes, pues es usted muy aficionado a la pirotecnia, me parece. Pero claro, tampoco habla usted, pues no lo hace nunca, tampoco lo hacía la señora Calviño, porque no le gusta, el aumento del PIB per cápita. En este indicador, España no ha crecido, tanto como en el PIB, solamente había crecido un 3,5 en comparación con el 4,5 de la Unión Europea. La media de los 4 trimestres de 2024, el segundo trimestre al primero de 2025, por comparación con 2019, es decir, estamos por debajo. Bueno, pues juzgue usted. ¿Eso qué significa? Significa simplemente que si atendemos al PIB como expresión de la riqueza, los españoles son más pobres, con una desigualdad creciente, a la que me referiré en la segunda intervención porque no voy a tener tiempo y quiero hablar de otras cosas. Bien, ha insistido usted, porque ya se lo criticamos en anteriores intervenciones, en que se observa una tendencia al alza en la inversión, porque le dijimos que no la había, o que era despreciable en términos cuantitativos. Bueno, relativamente. No es tan claro como lo que usted dice. Por ejemplo, en los últimos 5 años, hablando del consumo agregado de las familias, apenas ha aumentado un 2,9, lo que no es coherente con un aumento del PIB del 7,6 en el mismo periodo. Dice, pero sí es coherente con el gasto final de las administraciones públicas, que ha aumentado un 18,9. Ya estamos con esta confianza ciega, y permítame que se lo diga, tonta,
esta retórica insufrible de lo público, lo público, lo público, pero vamos a ver en qué contribuye lo público a la economía española, en una consideración general, siquiera sea en términos proporcionales. Bueno, usted ha insistido en esto. Bueno, pues aquí ha habido un claro efecto expulsión o crowding out. Bueno, el señor presidente me hace signos. Concluyo y luego añadiré más consideraciones sobre las cuestiones, porque no puedo abusar, como es natural. Claro, nos dice usted, bueno, aquí hemos logrado un doble objetivo, que es esto que usted en otras intervenciones llama un círculo virtuoso, que de virtuoso no tiene nada. Y dice usted, hay crecimiento y hay decremento, palabra horrible, pero que se usaba en economía, al menos antiguamente, del déficit. Esto es extraordinario. Pero la deuda sigue creciendo, o ha crecido, o se ha incrementado en el lapso de tiempo, digamos, el que concierne al gobierno incumbente. Entonces, ¿qué significa esto? ¿El círculo virtuoso en qué consiste? ¿Quiere usted decirnos que el endeudamiento produce riqueza? Es un planteamiento. A mí me parece un planteamiento escasamente sostenible, o si usted lo quiere defender tendría que explicarlo, porque así, a lo bruto, a lo mejor yo soy muy torpe, yo no lo entiendo. Y esto puede tener un cierto sentido en un momento de expansión del crédito, en una economía familiar, pero en una economía nacional, pues es una cosa difícilmente explicable, que requeriría por su parte una explicación teórica. No le oculto y concluyo que algún señor escribe este tipo de cosas, algún señor que es profesor de economía, pero otros dicen exactamente lo contrario. Nada más, gracias. Respecto a los comentarios del señor Sánchez, los comentarios relativos a los porcentajes ciñéndome por supuesto al objeto de nuestra comparecencia, que yo creo que es para lo que estamos aquí y es lo más importante. Ya lo he señalado al principio, y cuando hablaba de las cantidades tanto de subvenciones como de licitaciones ya resueltas. Recordemos que inicialmente, en el momento de la asignación de los fondos del plan, lo ha señalado usted, tenemos 140.000 millones, luego esto se incrementó. De esos 140.000, 70.000 eran transferencias. En el tercer trimestre del 2023 se subieron, gracias a la adenda que hicimos con Repower y entre otras cosas, esos 70.000 millones a 80.000 millones. Esos 70.000 millones fueron los que metimos en nuestra primera fase del plan. Son los que hemos intentado desde el principio, de manera acelerada, intentar que lleguen también de manera eficiente, por supuesto, a nuestra economía para maximizar su impacto. Tenemos 54.521 resueltos. Este es el esfuerzo, como he dicho muchas veces, y el resultado de esta primera fase del plan, donde con respecto a esos 70.000 millones originales estamos hablando de casi un 80%, o con respecto a los 80.000 millones ampliados estamos hablando de 2/3 partes, como he señalado anteriormente. La segunda fase, la fase de los préstamos, donde evidentemente, como muy bien ha señalado usted, y he dicho yo al principio, el tirar de préstamos tiene un coste y un reflejo directo en nuestra propia ratio de deuda-PIB, y el repago de las transferencias o del tamaño total de Next Generation EU, o de los fondos del plan de recuperación que tendremos que hacer los países en el marco de nuestra clave de renta nacional bruta, es independiente de que usemos 60, 70 u 80.000 millones. Tenemos que ir a los 80.000 millones de transferencias. No vamos a tener que pagar menos o más si hacemos una menor o mayor utilización, mientras que los préstamos nos suponen, por cada préstamo que cojamos, un coste adicional. Estamos hablando de unas transferencias no reembolsables frente a unos préstamos que son reembolsables. Tenemos que ir, y por eso se articuló el plan en dos fases, a una utilización total, completa, de la parte no reembolsable, y a una complementariedad de la parte reembolsable, para dar continuidad a las inversiones que hayamos conseguido promover en esta primera fase. Por lo tanto, un elemento
a demanda de nuestras empresas que están tirando de él. Como he dicho, en apenas un mes, 3 semanas desde que nos vimos la última vez, había más de 1.000 millones nuevos de operaciones previstas y también más de 1.000 millones nuevos de operaciones aprobadas. Esto yo creo que da fe de que este proceso en 2 fases está siendo exitoso. Otros países han tomado otras decisiones. Hay países que fueron desde el inicio a meter en los desembolsos tanto préstamos como transferencias, con el impacto directo que esto ha tenido en sus propias ratios, en este caso de endeudamiento. Con lo cual, yo en este sentido creo que este proceso es el adecuado y nos habilita ahora mismo a haber podido mantener, y me alegro que haya quedado en su subconsciente este círculo virtuoso, donde estamos consiguiendo un modelo, lo ha dicho y yo no lo había dicho, un modelo equilibrado que nos permite... Por favor, señor Sánchez García, que nos tendrá ocasión en la réplica. Que nos permite crecer y mantener ese elemento de responsabilidad fiscal, como he señalado antes. Y me centro en el punto de la responsabilidad fiscal y del endeudamiento. Yo creo que la experiencia del COVID es muy clara. El endeudamiento, el incremento en nuestra ratio de deuda PIB como consecuencia de la respuesta al COVID, no solo por la caída del PIB, sino por de verdad tener un incremento o una necesidad de endeudarnos para proteger a una economía que estaba paralizada porque estábamos todos en casa, es un caso claro de éxito de una política fiscal contracíclica. Nos pongamos como nos pongamos, no solo en el corto plazo por ser capaz de evitar destrucción masiva de tejido productivo a lo largo y ancho iba a decir de Europa, pero de todo el mundo, sino además de hacer que la recuperación sea mucho más rápida y, como he dicho, sin cicatrices. Esa transición del impulso de política fiscal contracíclica hacia el sector privado como garante, impulsor, dinamizador de nuestro crecimiento económico es lo que estamos observando. Como he dicho antes, tenemos ahora consumo privado e inversión privada como principales agentes del crecimiento económico. Este es el proceso en el cual, además, yo creo que el objetivo de intentar optimizar crecimiento con responsabilidad fiscal, yo creo que es muy difícil saber el contrafactual de qué hubiera pasado en otros escenarios, pero creo que no debemos andar muy lejos de una combinación, por lo menos, bastante eficiente. No sé si óptima, pero bastante eficiente. Y, de hecho, para mí, la clave está en estos 2 gráficos, donde vemos la combinación de esa responsabilidad fiscal con una que genera un punto extra de confianza en los inversores, tanto inversores financieros como inversores reales o en economía real, con el punto de crecimiento diferencial por encima de nuestros socios. Esto, como vemos, no es fácil de conseguir, y España, la economía española, lo ha conseguido. Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Vox el señor Sánchez García. Sí, con la venia. Sí, vamos a ver. No, usted, señor ministro, lo que no me ha explicado, probablemente porque teóricamente es inexplicable, es como, debiendo 530.000 millones más las haciendas públicas españolas en 10 años, en razón, dice usted, del incremento del PIB y el decremento del déficit, pues todo mejora. Vamos a ver, entonces, ¿qué significa esto? Significa que la deuda, que es lo que yo le he preguntado como ejemplo o como explicación de eso que llamamos el círculo virtuoso, que he dicho que no lo hay. Usted me recuerda a un profesor mío de la carrera que resumía el libro de texto en clase, y entonces cuando el libro de texto decía no hay versión latina, él decía hay versión latina. Decíamos, claro, como resume, pues quita el no, claro, no. Entonces, si yo digo que no hay círculo virtuoso y usted me dice que sí lo hay, pues entonces, claro, así esto es como un diálogo de sordos. No, vamos a ver, eso requiere una explicación. Y esa explicación, a mi juicio, teóricamente no es eso. Usted me puede decir, ya, sí, pero es que la deuda también ha decrecido. Sí, pero en términos absolutos seguimos muy endeudados. Entonces, ¿cómo es posible esa evolución con ese volumen de deuda en términos absolutos? Pues es muy complicado explicarlo, salvo que usted me diga, bueno, es que endeudarse contribuye a la prosperidad de las naciones. Bien, pues desarrolle usted esta explicación.
Eso es lo que usted no ha contestado. Pero en fin, esto es una cuestión, si quiere usted, teórica, que no deja de tener una aplicación práctica, como estamos viendo. El esfuerzo fiscal, que esto se me interesa. Mire, vamos a ver, el esfuerzo fiscal, que es un concepto que su colega, la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, parece ignorar, yo creo que es que ella lo ignora, aunque también a lo mejor se hace la ignorante, porque se pregunta por esfuerzo fiscal y sistemáticamente habla de presión fiscal y dice que la presión fiscal es inferior a la media de la Unión Europea. Sí, pero el esfuerzo fiscal, que no es un concepto desconocido por la ciencia económica, sigue siendo 17 puntos superior, si el índice 100 el índice es 100 de la media europea, y 16,3 puntos superior al de los estados de la OCDE. Bueno, ¿esto qué significa? Pues esto significa que los españoles destinan más parte de sus rentas a impuestos que otros. En este caso, más que a la media de los europeos y más que a la media de los contribuyentes de los estados de la OCDE. De modo que hable usted con la vicepresidenta del Gobierno a ver si ella logra entenderlo y alguna vez nos dará una explicación. Y si es posible, échele usted una mano, porque me da la impresión que está un poco desorientada. Esto además da lugar al problema de la competitividad fiscal, lo que es la fiscalidad en relación con la prosperidad económica. España, no voy a entrar en detalles, hay un estudio del Instituto de Estudios Económicos de 30 de junio de este año. España, en cuanto a competitividad fiscal, por el esfuerzo fiscal que soportan las empresas, en un ranking de 38 naciones está en el lugar 31. Es decir, está en un lugar no malo, pésimo. Cierto es que hay alguna nación en el que tampoco puede exhibir una competitividad fiscal efectos empresariales superior, o alguna que tiene un esfuerzo fiscal superior al español, como puede ser Francia. Bueno, pero usted habrá tenido noticia de lo que acaba de plantear en la Asamblea Francesa el señor Bayrou, ¿no? ¿Habrá tenido usted noticia? Pues ya me contará. Por cierto, aplaudido por el inepto de Macron, que claro, ahora como no va a ser reelegido, pues entonces todo le parece muy bien, claro. No hubiera dicho lo mismo, desde luego, en 2017. Mire usted, no hay convergencia de renta con la Unión Europea. Según Eurostat, todavía en 2024 el PIB per cápita de España se situaba en el 88% de la media de la Unión Europea. No ha habido una recuperación plena en el nivel relativo respecto a lo que precede a la crisis del COVID. Por tanto, el pregonado mejor PIB del Gobierno no se traduce en mejores ingresos para la mayoría, a pesar de este dato que maneja usted, que nos ha expuesto usted de fuente OCDE. Yo no lo veo concordante con ninguno de los que manejan otras fuentes igualmente solventes. En renta promedio, países como Chequia o Lituania se han acercado o supera. Perdón, pensé que me había cortado usted bruscamente. No. En contra de la corrección que le caracteriza. Se ha acercado o superado a España. Que tiene que ir terminando. España no vive sustancialmente más cerca del estándar de vida europeo que en 2017. ¿Le guste o no? Es así. No voy a entenderme sobre el coste de la vivienda. Gracias, y sobre la vivienda en general seguimos sin saber lo que piensan ustedes hacer. Hay una fórmula muy sencilla que ya lo he explicado alguna vez aquí, que se basa en la colaboración público-privada y que no sería onerosa para las administraciones públicas, pero el Gobierno y el Partido Popular igual siguen en la inopia, están todavía pensando en esto, a ver qué se les ocurre. Para finalizar el debate tiene la palabra el Ministro de Economía, Comercio y Empresa. Muchas gracias, presidente. Por cerrar con las cosas que han quedado abiertas para la discusión sobre la evolución del PIB del señor Santos, varias cosas. La primera es, evidentemente, conforme veníamos de una caída del PIB como la que tuvimos en el año 2020, lo normal es que la recuperación en los años subsiguientes sean unas tasas de crecimiento desde ese volumen, desde ese nivel más bajo, pues más elevadas, y que poco a poco vayamos convergiendo a una tasa de crecimiento potencial o de medio largo plazo, ¿no? En ausencia de shocks tanto positivos como negativos. ¿Cuál es ahora mismo
el gran reto, que conforme vamos convergiendo a esa tasa de crecimiento a medio y largo plazo, seamos capaces de levantarla y que el punto de aterrizaje al que podamos llegar esté más cercano al 2% que no al 1%, que es como ha estado en otros episodios de nuestra historia reciente. El empujar esa tasa de crecimiento potencial es el gran objetivo y está siendo, yo creo, por ahora, por lo que estamos viendo, una de las grandes consecuencias de la modernización y del incremento, en este caso, o de la mejora en la eficiencia de la actividad productiva que está consiguiendo el plan de recuperación. Ese es el gran objetivo del medio plazo. Por supuesto, como he dicho, para una economía como la española, lo normal es que tengamos esta senda de tasas decrecientes, no de caída del PIB. Seguimos creciendo a un ritmo fuerte, como he dicho, muy por encima de nuestros socios, pero tendremos que intentar que la tasa a la que converjamos, el aterrizaje sea lo más alto posible. La diferencia, sobre todo, que hay en términos de sostenibilidad de las cuentas públicas, con un crecimiento a medio y largo plazo del 2 frente al 1,5, es abismal. Tenemos que levantar nuestro crecimiento potencial y de ahí los esfuerzos del propio plan de recuperación por avanzar en esa modernización, porque conforme avancemos, y lo enlazo con su segunda pregunta, y vuelvo al concepto de crecimiento equilibrado, las ganancias que hayamos conseguido por el camino se mantendrán. No estaremos en una situación como la de 2008, con una tasa de paro que estaría en torno al 8 o 9%, pero totalmente desequilibrada la economía, es decir, no era nuestro nivel estructural de desempleo. Estamos consiguiendo bajar el desempleo, mejorar esos índices de pobreza a tasas cercanas al 2008, pero de manera sostenible. No es el punto en el que queremos terminar, pero nos vamos asegurando por el camino que esas ganancias, esas conquistas se vayan a conseguir mantener a medio o largo plazo. Y para mí ese es otro punto que normalmente entra poco en la discusión, pero que también es muy relevante. Nuestras discusiones de política fiscal, señor Sánchez. Quería volver al PIB per cápita, que para mí también es un elemento fundamental. La evolución del PIB per cápita en España, tomando 2019, es decir, periodo pre-COVID, ¿no?, como base 100 o como punto de referencia, ha sido un crecimiento del 3. Eurozona un 2,8. Francia un 1,9. Alemania un 1,6. De nuevo, estamos haciendo compatible un crecimiento por encima de nuestros principales socios, generando empleo, siendo más productivos y consiguiendo, pese a ser el país donde más está creciendo la población, entre otras cosas hablábamos antes, ¿no?, por esa aportación positiva de la inmigración ante la generación de puestos de trabajo, que también crezca por encima de la media de la eurozona en términos de crecimiento de PIB per cápita. Y en cuanto a la evolución de la política fiscal y su contribución al endeudamiento, o la contribución del endeudamiento al crecimiento a medio o largo plazo, déjeme que intente aterrizarle mi visión de cómo yo creo que la respuesta de política fiscal que se ha dado y que se sigue dando está contribuyendo a que el efecto a medio o largo plazo sea, en este caso, óptimo, teniendo en cuenta ambas dimensiones, sostenibilidad de la deuda y crecimiento, frente a un ejemplo que hayamos podido tener en épocas recientes como la crisis financiera. En la situación actual, el refuerzo a través de la política fiscal del crecimiento a corto plazo, o de evitar ese shock, o de minimizar el impacto del shock que tuvo el COVID y los sucesivos shocks que hemos tenido, que ha conseguido que a través del crecimiento hayamos sido capaces de contener también la evolución de las ratios fiscales, tanto la deuda como el déficit y el repago de los intereses en coste también en porcentaje de PIB, y esto está consiguiendo, como he dicho, que hemos ido bajando estas ratios, y que este 2025, cuando lleguemos al 2,5% de déficit con respecto a PIB, estaremos en superávit primario. Esto quiere decir que este déficit, una vez eliminemos el coste por intereses, ya será un superávit, y esto hace que se contribuya a la sostenibilidad de la deuda no solo desde el denominador, desde el PIB, sino también desde el numerador. En todo el proceso hemos llegado a un punto en el cual el crecimiento, gracias a la respuesta de política fiscal, está permitiendo que se refuerce ahora la sostenibilidad tanto por el numerador, es decir, responsabilidad fiscal, como por el denominador crecimiento. Y esto es esta combinación de política fiscal contracíclica seguido de un elemento
podemos decir, de traslación o de transición hacia el sector privado como determinante o garante del crecimiento a medio y largo plazo, incluyendo inversión. Esto, para mí, es un ejemplo claro de cómo hacer que haya un círculo virtuoso en la actuación o en la implementación de las políticas fiscales.